El Sofá Rojo Podcast. Hoy en Hablando en Siero damos voz a mujeres y sobre todo a mujeres jóvenes. En un momento social en el que algunos pretenden que demos pasos hacia atrás en los derechos conseguidos por todas las generaciones de mujeres que nos precedieron, le damos la bienvenida a nuestra Casa del Pueblo en Lugones y a nuestro podcast a María Piris y a Bea Mayo. María es secretaria de Reto Demográfico de la FSA y Bea es secretaria de Políticas Migratorias de la FSA también. Empiezo con una pregunta que puede parecer fácil, pero en realidad creo que tiene mucho significado hoy en día por este contexto. ¿Qué es para vosotras el feminismo? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, por poder compartir este espacio aquí con vosotras. La verdad que es todo un placer. Y el feminismo, y es algo muy importante que no se olvide, es la lucha por la igualdad. No va de que un género sea mejor que otro, sino de deshacer todas esas desigualdades que nos vienen ya históricas. Y yo lo pienso y digo, "Jolín, me acuerdo perfectamente de mi abuelo escribiendo sin ninguna falta de ortografía. Sin embargo, mi abuela no. ¿Por qué? Porque a ella le tocó aprender cosas de mujeres que se llamaban, ¿no? Pero incluso nosotras seguro que tenéis esa sensación de miedo al volver a casa, que volvemos con las llaves en la mano o que pedimos que alguien nos acompañe. Pues precisamente el feminismo es romper con eso, luchar contra eso. Y además de eso, buscar las oportunidades, que todas tengamos las mismas oportunidades y que yo creo que es muy importante que no sea el género el que nos marque el camino. Sí, estoy de Totalmente. acuerdo, sí. Bueno, sumarme a las palabras de María, gracias por invitarnos. Es súper chula la Casa del Pueblo, os damos la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y que estáis empezando y es un placer para nosotras estar aquí con vosotros y con vosotras. Para mí el feminismo es acción política que lo que reivindica es la igualdad plena entre mujeres y hombres. Me sumo también a todo lo que ha dicho María y voy a contar una pequeña anécdota. En las manifestaciones y las concentraciones del 8M por el 25N, a mí siempre me llamaba la atención que el Partido Socialista siempre íbamos atrás, en la cola, sin hablar, paseando, y decía, bueno, ¿cómo no nos movemos un poco más? ¿Cómo no reivindicamos más? Y creo que el papel del Partido Socialista se escenifica muy bien en todas esas concentraciones. Estamos para apoyar al movimiento social, al movimiento feminista. El movimiento feminista se reivindica y el Partido Socialista escucha. Escucha, apoya y convierte toda esa reivindicación en derechos. Entonces creo que es muy importante el movimiento feminista porque nos hace mejorar, ser una sociedad más igualitaria, sacar nuestras vergüenzas y el Partido Socialista está para eso, para convertir todas sus reivindicaciones en derechos. Totalmente. Sobra decir que nosotros estamos muy marcadas por el feminismo. Evidentemente lo llevamos muy en nuestra identidad, ¿no? Y lo reivindicamos y luchamos por ello a diario. Pero además es que pertenecemos a generaciones que crecimos con el feminismo, ¿no? Con toda la lucha de las mujeres que hay detrás. Y fuimos testigos, según fuimos avanzando, de todos los cambios y avances que conseguimos y que no debe de olvidarse que aunque parezca muy lejano, venimos de un contexto que las mujeres estaban muy reprimidas y que por suerte nosotras no vivimos eso, pero sí que lo heredamos en algún sentido, ¿no? Como decía antes María, por ejemplo, con la anécdota de tus abuelos. Nosotros fuimos testigo de todo eso y aunque ahora, pues sin olvidarlo, disfrutamos de unos derechos conseguidos gracias a gobiernos socialistas en democracia y gracias a grandes movimientos como el Tren de la Libertad, que nos dieron la ley del aborto, la ley de la paridad, el Pacto de Estado contra la violencia de género. Aún así, haciendo una comparativa, creo que nosotras vivimos también, pues eso, situaciones con las que todavía tenemos que luchar. En estos años
de vida que tenemos en nuestra propia perspectiva, ¿creéis que hemos mejorado, que estamos retrocediendo, como parece que algunos quieren ahora, o que vamos por buen camino, pero bueno, es evidente que alguien tenemos que luchar? ¿Cómo creéis que estamos ahora mismo? A ver, no podemos decir de retroceder, que estamos retrocediendo ahora, no, atrás ni para coger impulso, ¿no? Que decimos, pero obviamente queda camino que andar. Además, creo que precisamente haber vivido en esa generación que tuvimos tantos avances, mejoras, que los fuimos viviendo, creo que también nos hizo ser aún más reivindicativos, si cabe, y que si vemos algo que está bien, bueno, está bien, pero queremos que sea mejor, ¿por qué no? Y eso es bueno, no es nada malo querer que sea para mejor. Y a ver, aquí en Asturias también hay avances. Jolín, bueno, Muchos. tuvimos hace unas semanas el 8M, allí estábamos, qué manifestación más Masiva. multitudinaria, o sea, un éxito rotundo. Y nada, todavía os decía, hace unos días que salió adelante en la Junta el proyecto de ley del Estatuto de la Mujer Rural. A ver, eso se trata de algo que debíamos realmente al sector y a las mujeres. No podemos negarlo, es algo que les debíamos y ese estatuto lo que busca es reflejar el trabajo, dar visibilidad a ese trabajo de las mujeres en el mundo rural que muchas veces era invisible. Y cómo no también hablar de la violencia de género, poner atención a ella, que no se sientan solas por el hecho de estar en el mundo rural, porque igual de importante, pienso yo, es que haya igualdad de género como que sea indistinto donde vives, que sea igual que vivas en una ciudad que en el mundo rural. También eso es importante y es otra de las cosas que busca. O también creo que refleja muy bien que quiere poner a la mujer en el lugar que ella quiera estar, que es el que merece. Y eso también es ganar en derechos, por lo tanto seguimos avanzando, ¿cómo no? Sí, estoy de acuerdo. Seguimos avanzando. Es verdad que queda campo de mejora, que cuando vemos los datos, que cuando vemos que sigue habiendo víctimas mortales de violencia de género, estremece a toda la sociedad, que es muy duro que en pleno 2026 siga habiendo víctimas mortales de violencia machista. Es verdad que es el culmen de la violencia. Hay muchas violencias que ocurren previamente a un asesinato de una mujer. Entonces, por supuesto, siempre que tengamos víctimas mortales de violencia de género, está claro que estamos fallando y que tenemos que mejorar. Este tipo de podcast es muy importante porque algo que está haciendo ahora la derecha y la extrema derecha es acosar, incluso agredir a mujeres que están en la vida política y en la vida pública. Y creo que el movimiento feminista hace que no nos sintamos solas, que sepamos que tenemos un respaldo. Ser conscientes de que algo te pasa no por ti misma, sino porque van en contra de la mujer. Y creo que ahí el Partido Socialista está siendo audaz. Hablabas de la ley de paridad. Las mujeres ahora mismo representamos casi más del 60% que estamos accediendo a las carreras universitarias, pero es verdad que no llegamos, por ejemplo, a ocupar puestos de dirección en los términos, ¿no?, comparativos que deberíamos. Entonces, es cierto que todavía tenemos mucho que avanzar, pero yo soy optimista. Soy optimista y creo que mientras esté el gobierno socialista siempre escuchando a las reivindicaciones de las mujeres, cómo se hace, creo que esa es la dirección en la que tenemos que seguir y por supuesto que se ha mejorado. Debemos muchísimo y por eso a la juventud tenemos que seguir. Yo ya estoy un poco ya en la juventud, ya un poco pero sí que tenemos la obligación, siempre tenemos el deber moral porque el movimiento feminista, las mujeres que dieron un paso por primera vez para que pudiésemos votar, para que pudiéramos estar aquí hablando de política, un tema que estaba vetado para las mujeres, para que tengamos este escenario, se lo debemos a ellas y también se lo debemos a las futuras generaciones. No quiero que mis hijas o mis nietas tengan ese miedo que dice María
de volver a casa solas. Entonces, es verdad que es un poco injusto. Hay muchas actividades, por ejemplo, en relación a las mujeres, que son, por ejemplo, cursos de autodefensa. Y creo que tenemos que replantearnos que lo que hay que educar es a los hombres machistas. Nosotras no deberíamos tener que defendernos, pero soy optimista. Creo que hemos avanzado mucho y que si seguimos en esta línea y dando respuesta como está haciendo el Partido Socialista, vamos en la buena dirección. Es que hay que ser optimistas porque yo creo que al final pues, hay gente que creemos o esperamos, mejor dicho, que sea poca los que nos quieren llevar hacia atrás, pero sí es verdad que estamos en un contexto muy convulso, ¿no? Y que ahora mismo todo es bulos, odio. Y así en esa situación que estamos viviendo ahora, ¿creéis que en la sociedad en general somos más racistas o más clasistas? Porque yo lo tengo claro, pero quiero saber vuestra opinión. Yo voy a seguir aquí un poco la línea de Bea de ser optimistas y yo voy a decirte que creo que la sociedad es progresista. Es verdad, y por desgracia no podemos negarlo, que hay algunos que tienen un pensamiento que yo diría que es que no les vale todo lo que sea distinto a ellos o que no encaje en su patrón, excepto que sí que son tremendamente clasistas porque, bueno, si no encajas en mi patrón o no eres como yo, pero tienes dinero, me vales. Y en eso sí son muy clasistas. Pero ahí es donde estamos nosotros los socialistas y luchamos porque ese mensaje no cale en la sociedad, porque no, uno no es mejor ni peor que otro, todos somos iguales y es muy importante que ese espacio lo ocupemos nosotros y el mensaje sea el nuestro, el de esa sociedad por la que luchamos, que es el progreso. En esta respuesta creo que voy a hablar por experiencia personal como mujer negra eh, y voy a hablar de Asturias, que es lo que conozco. Eh, y puedo afirmar, tanto por experiencia personal como por profesional, porque me dedico al derecho de extranjería, que podemos decir que Asturias no es una sociedad racista, no lo es. Entonces, bueno, generalizar es complicado. Sí. No puedo afirmar que Asturias sea una sociedad racista, yo no lo he vivido y cuando he ejercido, todas las personas extranjeras que acudían a mi despacho siempre venían acompañadas de un vecino o una vecina asturiana, de un empresario o una empresaria asturiana, eh, que en muchas ocasiones se encontraban con personas vulnerables que no tenían ese dinero, pero que querían hacer todo lo posible para que se regularizasen independientemente de todas las trabas que pudieran tener, de toda la documentación que tenían que facilitar, siempre han venido acompañados y acompañadas. Entonces, creo que en ese sentido Asturias puede estar muy orgulloso. ¿Qué pasa? Que creo que las redes sociales, los bulos que comentas, es cierto que se da mucha difusión a esos discursos de odio, que creo que es una minoría, honestamente, y que realmente lo que buscan no es eh, transmitir un mensaje determinado, sino que saben que la sociedad, si está dividida, es mucho mejor para sus intereses electorales. Eh, y claro, si divido y digo, la inmigración trae criminalidad, las mujeres están cogiendo demasiado espacio, las personas LGTBI no deberían tener los derechos que tienen. Así estás creando escisiones en la sociedad que si nos juntásemos, saben perfectamente que no tendrían cabida. Entonces, más que considero que quieran impregnarnos de odio, creo que lo hacen simplemente por un rédito electoral muy deleznable, porque crear odio por rédito político creo que es muy poco lealtad que no es leal para con la sociedad. Y ya finalizo con una experiencia personal. Mi madre originariamente es de Guinea Ecuatorial y cuando terminé de estudiar me fui allí, a Guinea Ecuatorial. Nunca había estado, nací aquí y te soy sincera, yo sufrí, me sentí mucho más diferente porque me consideraban blanca en Guinea Ecuatorial que en Asturias. En Asturias te pueden mirar porque, bueno, eres diferente en ciertos sitios, pero nunca se me trató diferente
por el hecho de mi apariencia física. Y sin embargo, en Guinea Ecuatorial sí. Entonces, por eso digo que la generalización es muy complicada. Yo pensaba que iba a Claro, casa de mi madre, que vas a ser que una más. iba a ser una más, y resultó que no voy a hablar de racismo, que podría, pero me sentí mucho más diferente y más señalada en Guinea Ecuatorial que en Asturias. En Asturias yo creo que somos una tierra de migrantes y Sí, seguro que eso nos ha ayudado a entender que realmente la gente va buscando un trabajo, va buscando incluso una vida. Y nosotros eso lo vivimos y el ver a la gente ahora venir aquí a buscar eso, ¿cómo no vamos a cogerlos? ¿Cómo no vamos a querer que vengan aquí a Asturias a hacer su vida? Claro que sí. totalmente. Y al final, los que están en redes, que hacen mucho ruido, al final eso, quieren enfrentarnos, pero a la hora de la verdad, pues eso es ruido. Y dentro de ese ruido, al final el foco está en las y los jóvenes, porque son los que están en redes y los que al final más consumen ese tipo de mensajes, ¿no? ¿Creéis que es importante dar voz ahora mismo a los jóvenes? Importante e imprescindible. Siempre decimos que los jóvenes son el futuro y además tenemos que tener en cuenta una cosa y es que ahora viven muy rápido. Los jóvenes necesitan todo para allá, o necesitamos, que nos dijo que éramos jóvenes, todo para allá. Y tenemos que aprender también de esa necesidad que tienen ellos, escucharlos cómo quieren tener las cosas, porque a lo mejor también tenemos que explicarles que no siempre son fáciles de conseguir. Entonces yo creo que ahí es un diálogo mutuo, pero que claro, nos llevan ventaja, pero eso siempre fue así, las nuevas generaciones nos van llevando ventaja y van mucho más deprisa que nosotros. Sí, yo creo que evidentemente hay que darles espacio, pero los movimientos, la juventud en todos los momentos ha tenido que reivindicar cosas. Y en muchas ocasiones, o en todas, me atrevería a decir que la juventud nunca pidió permiso para que se les dé un espacio. Entonces, creo que la juventud tiene que reivindicar su espacio, tiene que reivindicarlo. Y una vez que lo reivindica, evidentemente se le tiene que facilitar, se le tiene que escuchar, pero la juventud tiene que lanzarse a las calles y reivindicar su espacio, porque a ninguna generación de joven se le dio su espacio. Y Totalmente. vamos a decir que en tiempos anteriores, tiempos del franquismo, ninguna lo ha vivido, pero todas hemos visto reportajes, hemos visto documentales, películas y hemos visto la represión que sufría esa juventud al ir en contra del franquismo, del capitalismo. Entonces, yo creo que a la juventud nunca se le ha dado el espacio. Lo toma. Y si pudieron entonces, ¿por qué no vas a poder ahora? Sí. Para cerrar ya la entrevista y en relación a los jóvenes, ¿qué mensaje le lanzaríais? Un titular. Bueno, a mí me gustaría decirles que no hay pócimas mágicas para solucionar los problemas del mundo, que las redes sociales están muy de moda, pero que un vídeo de 30 segundos, que puede ser de TikTok, no va a resolver problemas tan grandes. Imaginaros ahora las consecuencias de la guerra de Irán. Eso no vale. Pero no es porque la política sea distinta a otros ámbitos de la vida. Y yo lo pienso o en el deporte, que todos podemos más o menos conocerlo. Mireia Belmonte, campeona olímpica, creemos que llegó allí porque un día se tiró al agua y sabía nadar y entonces campeona olímpica. No, detrás de eso hay mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo, muchos pequeños logros y la política es exactamente lo mismo. Se toman medidas, se trabaja para llegar a esas medidas que necesitan tiempo para que tengan efectos y que gracias a eso se consiguen buenos resultados, pero nada son milagros. Yo diría casi, basándome en la respuesta anterior, reivindicad el espacio. Reivindicad el espacio. Creo que este tipo de podcast, caminantes Sí, Camila. si hay creo que son fundamentales. Estáis reivindicando vuestro espacio y hay que escucharos. Y bueno, yo ya me quito de juventud, ya lo sé, pero bueno, que hay que escucharos y evidentemente una vez que tengáis vuestras reivindicaciones, que salgáis a la calle, hay que, igual que el movimiento feminista que hablábamos antes, hay que trasladar vuestras reivindicaciones a las políticas. Y creo que en eso
podemos decir que el Partido Socialista es un abanderado en escuchar y convertir derechos reivindicaciones en derechos. En derechos. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a las dos por venir. Fue todo un lujo contar con vosotras. Y os invitamos a venir a Caminantes y a lo que queráis cuando queráis. Es vuestra casa. Muchas Muchas gracias, gracias. Marta.